Mira eso. Esta mujer es un monstruo. Lastimó a mi hijo. Llévenla ahora mismo. El grito de la madrastra atravesó el silencio de la sala como un puñetazo en el estómago de todos los presentes. Los policías entraron sin siquiera preguntar, colocando las esposas en las muñecas de Mariana Hernández, una mujer afromexicana que apenas podía respirar de tanto llorar. Yo jamás toqué a Gabriel con un dedo, gritaba con la voz temblorosa de dolor y rebeldía, pero nadie quiso escucharla. Renata Vázquez, con vestido costoso y maquillaje intacto, fingía sollozar mientras se aferraba al millonario como una víctima perfecta. Carlos Enrique, cegado por la actuación, solo bajaba la cabeza murmurando: «¿Cómo pudiste, Mariana?». Su corazón se despedazaba frente a todos, como si años de dedicación no significaran nada. «No, no quiero que se la lleven. Quiero a Mariana». La vocecita de Gabriel, de apenas 4 años, resonó por el salón e hizo que algunos empleados bajaran la mirada. Pero Renata no perdonó. «Cállate, niño. Esa mujer solo trajo desgracia a esta casa». Y con cada palabra suya, la multitud creía más en la mentira. Mariana intentaba soltarse desesperada. «Traté a este niño como si fuera sangre de mi sangre. ¿Cómo pueden creer esto?». Pero la riqueza habla más fuerte que la verdad. A los ojos de la élite de Ciudad de México, una limpiadora pobre y negra ya nace culpable. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde donde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. La escena era tan injusta que hasta el silencio parecía cómplice. La patrulla arrancó y se llevó junto la dignidad de quien solo conocía la vida dura y el corazón honesto. Dentro de la mansión en las lomas de Chapultepec, algunos murmuraban, otros fingían no haber visto nada, pero nadie sabía que escondida en un rincón del cuarto del niño, una pequeña cámara guardaba todo. La cámara de vigilancia había grabado el secreto que podría hacer explotar toda esa farsa. Y esta es solo la primera parte de una historia que te quitará el aliento. La sirena de la patrulla apenas se había apagado cuando los portones de la mansión se abrieron bruscamente. 2 policías descendieron con postura dura, como si estuvieran ante una criminal peligrosa. El ambiente lujoso y silencioso se transformó en escenario de horror. Mariana Hernández, con uniforme sencillo y manos callosas, miraba alrededor sin entender nada. «¿Qué está pasando?». «No hice nada», suplicaba, pero su voz se perdía ante la acusación gritante de Renata Vázquez. «Fue ella. Esta mujer golpeó a mi hijo». El millonario Carlos Enrique observaba desde lejos, visiblemente alterado, pero no se atrevía a cuestionar a su esposa. Cada segundo, el corazón de Mariana parecía ser aplastado por una injusticia mayor que la propia vida. Los empleados de la casa se reunieron discretamente en los pasillos, formando un tribunal silencioso de miradas acusadoras. Unos murmuraban, otros solo cruzaban los brazos, pero nadie defendía a la limpiadora afromexicana. Gabriel, el pequeño de apenas 4 años, sollozaba entre lágrimas. «Quiero a Mariana, ella nunca me lastimó». Pero su voz frágil fue ahogada por la mano de la madrastra, que fingía protegerlo. «¿Ves? Está confundido, traumatizado», gritaba Renata mirando fijamente a los policías como quien exigía obediencia. Las esposas brillaron bajo la luz dorada del candelabro de la sala, reflejando no solo el frío del metal, sino también la frialdad de un sistema donde la verdad vale menos que la palabra de quien tiene pesos. Mariana intentó alejarse, retrocediendo algunos pasos, pero fue agarrada sin piedad. «Están cometiendo un error. Jamás haría daño a un niño», gritaba con voz quebrada por la mezcla de miedo e indignación. Los policiales, duros e indiferentes, repetían: «Tiene derecho a permanecer callada». El sonido seco de las esposas cerrándose en sus muñecas hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. La sensación era de ser tragada viva por una mentira bien contada. Recordaba los momentos en que arrullaba a Gabriel, las veces que curaba sus fiebres con cariño de madre. Pero ahora todo eso parecía haberse borrado ante la actuación cruel de Renata. El mundo a su alrededor la juzgaba sin pruebas, solo por el peso de su pobreza y el color de su piel. El millonario Carlos Enrique, hasta entonces en silencio, finalmente murmuró: «Si es verdad, nunca te perdonaré, Mariana». Esas palabras atravesaron su corazón como una lanza. Quiso gritar, quiso decir que lo conocía desde hace años, que tenía pruebas de su honestidad, pero la garganta se le cerró. Renata, a su lado, actuaba
efectuaba un llanto convulsivo, abrazando al marido con teatralidad. «Amor, necesitamos proteger a nuestro hijo de esta mujer», repetía entre sollozos falsos que escurrían como veneno. Era el golpe perfecto, la manipulación de quien sabía usar lágrimas como armas, palabras como esposas invisibles y la riqueza como escudo contra cualquier sospecha. Mientras era empujada por los pasillos, Mariana veía los rostros conocidos de los empleados, todos inmóviles, como si fueran estatuas. Algunos bajaron los ojos, incapaces de sostener el peso de la injusticia, pero ninguno tuvo valor de pronunciarse. «Pensé que me conocían», gritó tratando de arrancar alguna reacción, pero lo máximo que recibió fue el susurro ahogado de una cocinera. «Perdón, Mariana, no puedo meterme». Aquello dolió más que las esposas, darse cuenta de que en el momento de la verdad nadie estaba dispuesto a defender a quien no tenía riqueza ni poder. En la escalinata de la mansión, el momento se volvió aún más humillante. Los vecinos curiosos comenzaron a aglomerarse en el portón, murmurando, señalando con dedos, registrando la escena con celulares. «Mira la limpiadora criminal», murmuró alguien, y la risa ahogada resonó como una bofetada. Mariana, con la cabeza en alto, trató al menos de mantener la dignidad, pero las lágrimas corrían sin parar. «Soy inocente», repetía como un mantra, pero la multitud ya había elegido creer en la mentira. Era la imagen perfecta para titulares sensacionalistas. La mujer pobre, siendo llevada por la policía, mientras la madrastra de lujo lloraba teatralmente en la terraza. En el asiento trasero de la patrulla, Mariana temblaba, no de frío, sino de impotencia. Las lágrimas nublaban su visión, y cada recuerdo de Gabriel, sonriendo en sus brazos, la hacía doler aún más. «¿Por qué me hacen esto, Dios mío? Solo amé a este niño», susurraba entre sollozos. Del lado de afuera, Renata saludaba teatralmente a los vecinos, como quien mostraba la victoria de su farsa. El carro partió, llevándose no solo a una mujer esposada, sino la prueba viva de que cuando la mentira nace envuelta en riqueza, se vuelve más fuerte que la propia verdad. En la delegación de Polanco, el trato fue aún más cruel. Mariana fue empujada adentro como si fuera una criminal de larga data. «Siéntate ahí y espera tu turno, delincuente», refunfuñó uno de los policías, arrojándola en una silla de hierro. Trataba de explicarse, pero cada palabra era recibida con sarcasmo. «Ah, pobrecita, la señora es inocente, ¿verdad? Todos dicen eso», se burlaba el otro, arrancando risas de los colegas. La humillación parecía no tener fin. Para ellos, Mariana ya no era una mujer, era solo un estereotipo: pobre, limpiadora, negra, por lo tanto, culpable. El peso de las esposas en sus muñecas parecía más ligero que el peso de las palabras injustas que caían sobre ella. Mariana recordaba cuando entró a esa mansión por primera vez, con esperanza de cambiar de vida, de conquistar al menos un poco de prosperidad para mantener a su familia en Tepito. Ahora, irónicamente, salía de ahí esposada, como si fuera una criminal. «Dios mío, ¿dónde está la justicia?», murmuraba, mirando al techo mohoso de la delegación. Afuera, la noticia ya corría de boca en boca, esparciéndose como fuego en paja seca por toda la colonia Roma. En cuestión de minutos, su reputación estaba manchada para siempre. En su corazón, la fe aún pulsaba, aunque débil. Entre lágrimas, repetía en silencio: «El Señor sabe que soy inocente». Esa era su única arma contra la masacre que sufría. Pero algo dentro de ella decía que la verdad no podría quedar escondida para siempre. Tal vez fuera solo esperanza, tal vez fuera intuición, pero Mariana sentía que ese día aún no sería su fin, y sin que nadie lo supiera, la clave para su redención ya estaba guardada, escondida en un rincón de la mansión. La pequeña cámara de vigilancia, silenciosa, pero cargada de pruebas que podrían cambiar el juego de una vez por todas. Desde el primer día en que Mariana Hernández entró en esa mansión, Renata Vázquez sintió una molestia que no sabía explicar. Mariana no tenía ropa cara, no usaba joyas ni perfumes importados, pero había en ella algo que hería el ego de la madrastra, la pureza de un corazón verdadero. Gabriel, el pequeño heredero, la adoraba como si fuera su propia madre. «Tía Mari, eres la mejor», decía con sonrisa inocente, siempre corriendo hacia sus brazos. Eso era como una puñalada para Renata, que a pesar de toda la riqueza, nunca logró conquistar el afecto del niño. Los celos comenzaron como una chispa, pero rápidamente se transformaron en un incendio que dominaba sus actitudes.
actitudes. El resentimiento de Renata no era solo por el cariño de Gabriel, sino también por el respeto que Mariana conquistaba dentro de la casa. Los empleados la veían como alguien justa, trabajadora y sincera. Carlos Enrique, sin darse cuenta, hablaba de ella con tono de confianza. Esta mujer es de confianza, Renata. Cuida la casa como nadie. Esas palabras ardían en el oído de la madrastra como veneno. Para ella era insoportable imaginar que una simple limpiadora afromexicana pudiera brillar más que su figura de señora de sociedad. Detrás de la sonrisa ensayada, Renata escondía un odio creciente y en el fondo de su mente ya planeaba algo que pudiera arrancar a Mariana de una vez por todas de esa casa. En la quietud de las noches, mientras Carlos dormía, Renata miraba al techo con un único pensamiento martillando: voy a destruir a esta mujer. No se trataba solo de celos, sino de orgullo herido. No soportaba compartir espacio con alguien que le recordaba diariamente su inseguridad. Si él se da cuenta de que esta limpiadora es mejor que yo, pierdo todo, murmuraba sola, encarando el espejo. El reflejo le devolvía una imagen dura, los ojos brillando de rencor. Gabriel, por su parte, continuaba acercándose a Mariana, pidiendo historias, cariño y atención. Para Renata, cada gesto de amor entre los dos era un recordatorio de que jamás sería amada de la misma forma. Fue entonces que la madrastra decidió jugar sucio. Aprovechando una mañana en que Mariana estaba sola con Gabriel, Renata se acercó a la puerta entreabierta y escuchó sus risas. «Ven acá, mi ángel, déjame arreglarte la camisa», decía Mariana, acomodando al pequeño. Esa escena, que debería ser dulce, encendió la furia de la madrastra. «Esto va a terminar ahora», pensó. En ese momento comenzó a planear la acusación perfecta. Bastaba un rasguño, una marca, una mentira bien contada, y su palabra, respaldada por la posición social, aplastaría cualquier defensa de la limpiadora. El plan era simple y cruel: transformar el amor de Mariana por Gabriel en una falsa acusación de violencia. Los días siguientes fueron escenario de actuaciones fríamente calculadas. Renata pasó a tratar a Gabriel con aspereza, pero siempre lejos de las miradas del marido y de los empleados. «Quédate quieto, mocoso», susurraba apretándole el brazo. El niño lloraba, pidiendo por Mariana, pero era silenciado con amenazas. «Si cuentas, nadie te va a creer y saco a Mariana de tu vida para siempre». El niño asustado se encogía. Al mismo tiempo, Renata se las arreglaba para aparecer en público con palabras dulces. «Gabriel, querido, ven con mami». Esta contradicción confundía a los pocos que observaban. Para quien no conocía su verdadera cara, Renata parecía la madre perfecta. Mientras tanto, Mariana continuaba siendo blanco de comentarios venenosos. «¿No te parece extraña la forma como ella trata al niño?», murmuraba Renata con algunas visitas de la familia. Esas semillas de desconfianza iban siendo plantadas poco a poco, como quien riega una planta tóxica. Carlos Enrique, fragilizado por la pérdida de la primera esposa y por la confianza ciega en la actual, se tragaba esas insinuaciones como verdades silenciosas. Lo más cruel era que Mariana, ingenua y bondadosa, no tenía idea de la trampa que se preparaba contra ella. Su única preocupación era amar y proteger a Gabriel, sin percibir que ese amor sería usado como munición contra sí misma. Cierta noche, Renata aprovechó el momento en que Gabriel jugaba en el cuarto y lo empujó levemente contra la cama, causando un pequeño moretón en su brazo. «Ahora va a ser tu querida Mariana la culpable de esto», susurró con sonrisa de victoria. Gabriel lloraba, suplicando: «No digas eso de ella, por favor». Pero Renata se arrodilló, fingiendo consuelo, y lo abrazó con frialdad. «Nadie te va a creer, Gabriel. Yo soy tu mamá ahora, y lo que yo diga es ley». Era el comienzo de la tragedia. El niño estaba acorralado entre el miedo y la impotencia, sin entender cómo la persona que debería protegerlo era, en realidad, su mayor amenaza. El clímax de la trampa ocurrió en una tarde soleada, cuando Renata llamó a los policías hasta la mansión, teatralizando la urgencia de la situación. Antes incluso de cualquier investigación, ya gritaba: «Fue la limpiadora, lo vi con mis propios ojos». Las lágrimas falsas escurrían, mojando el vestido de seda mientras se arrojaba al regazo de Carlos Enrique. El marido, atónito, creyó en la escena como si fuera una verdad absoluta. Mariana, sin entender, fue llamada a prisa y encontró al pequeño Gabriel llorando, señalado como víctima. La trampa estaba montada con perfección.
acusación. Renata había logrado invertir los papeles. La verdadera agresora se convertía en la madre desesperada, mientras la inocente era pintada como villana. La crueldad de la madrastra no tenía límites. Sabiendo que las autoridades creerían en su versión, aún agregaba detalles sombríos. Escuché los gritos. La vi jalándolo del brazo. Relataba a los policías con una convicción que helaba la sangre. Mariana trataba de defenderse. Esto es mentira. Nunca le haría eso. Pero sus palabras eran como gotas de lluvia en un incendio, incapaces de apagar la llama de la mentira. Renata ya había ganado el juego en el tribunal de las apariencias, y Mariana ahora estaba atrapada en la trampa de quien sabía manipular con perfección el poder del estatus y la mentira. En la delegación, Mariana fue tratada como si fuera un peso muerto arrojado en una celda fría. El ruido de la puerta de hierro cerrándose detrás de ella resonó en su mente como el sonido de una sentencia injusta. «Siéntate ahí, delincuente, que tu hora va a llegar», dijo uno de los policías, sin siquiera mirarla. Las paredes descascarilladas, el olor a moho y la mirada desconfiada de los otros detenidos la hicieron sentirse aún más pequeña. «Dios mío, nunca imaginé pasar por esto», murmuraba, abrazando sus propios brazos, como si quisiera protegerse de la vergüenza que la sofocaba. Ahí dentro no existía historia de vida, dedicación o amor. Existía solo la palabra cruel de la madrastra, transformada en sentencia. Mientras esperaba, recuerdos de su vida se mezclaban con el presente. Se acordaba de cuando sostuvo a Gabriel aún bebé, en los momentos en que el pequeño lloraba, sintiendo la falta de la madre que nunca conoció. «Voy a cuidarte como si fueras mío», había prometido en silencio, meciéndolo en sus brazos. Ese voto de amor ahora parecía haber sido escupido de vuelta en su cara, transformado en acusación. Mariana no lloraba solo por la injusticia, sino por el dolor de saber que el niño podía creer en la mentira. «¿Será que él va a pensar que fui yo?», se preguntaba. Y esa duda la desgarraba más que las esposas. Los minutos se volvían horas, y la humillación parecía no tener fin. Policías pasaban por la celda solo para burlarse. «Mira ahí la santa que se volvió demonio». Algunos presos reían, otros la miraban con desdén, como si realmente creyeran que era culpable. Mariana cerraba los ojos y rezaba en silencio, tratando de no derrumbarse. «Dios, dame fuerza, porque no voy a aguantar sola», murmuraba, aferrada a la pequeña fe que aún le quedaba. La sensación de impotencia era aplastante, una mujer pobre y negra contra la máquina social de la mentira. Era como si estuviera en un tribunal sin juez, sin defensa, condenada solo por el prejuicio y la apariencia. Lo que más dolía era recordar la confianza de Carlos Enrique. «Él sabe quién soy, sabe que nunca haría esto», pensaba, tratando de creer que en algún momento él abriría los ojos, pero el recuerdo de su frase «si es verdad, nunca te perdonaré», golpeaba como martillo en su cabeza. Ya creyó en ella, ya me condenó. Las lágrimas rodaban calientes, lavando el polvo de la celda, pero ninguna lavaba el dolor que sofocaba su alma. La desilusión era tan grande que, por un instante, sintió ganas de rendirse, de simplemente callarse y esperar lo peor. En la mente de Mariana, el recuerdo de las conversas con Gabriel surgía como luz en medio de la oscuridad. «Tía Mari, cuando crezca quiero ser igual a ti, porque eres buena con todo el mundo», decía con inocencia infantil. Ese eco de pureza era su ancla. «No puedo dejar que él crea en la mentira. Necesito resistir», susurraba, secándose la cara. Pero ¿cómo resistir si ni siquiera le daban la oportunidad de hablar? Era como gritar en un desierto donde nadie escuchaba. La soledad de la celda transformaba cada minuto en una tortura, no física, sino emocional, corroyéndola por dentro. Afuera, la noticia ya corría como reguero de pólvora. Periódicos locales estampaban titulares: «Limpiadora agrede a heredero de familia rica». Comentarios en las calles reforzaban el prejuicio. Siempre desconfié de esas empleadas. La reputación de Mariana era destruida en cuestión de horas, y ella nada podía hacer para defenderse. Cada palabra cruel lanzada contra ella parecía atravesar las rejas de la delegación y golpear su corazón. Era como estar presa dos veces, detrás del hierro de la celda y detrás de las cadenas de la opinión pública. Un mundo que nunca le dio mucho valor, ahora le daba la espalda con aún más crueldad. En el silencio de la madrugada, acostada en un colchón rasgado, Mariana trataba de dormir, pero el llanto
llanto atrapado en la garganta no la dejaba. El ruido metálico del pasillo, los gritos de los otros presos y el recuerdo de la escena en la mansión se mezclaban en una pesadilla despierta. Siempre trabajé duro, nunca robé nada, nunca hice mal a nadie. ¿Por qué me está pasando esto?, cuestionaba sin respuesta. El peso de la injusticia parecía aplastarla más que cualquier sentencia real. No era solo sobre su libertad, era sobre su honor, su historia, su verdad que estaba siendo pisoteada. Al amanecer, fue llamada para la primera declaración. Se sentó frente a un delegado frío que apenas levantó los ojos de los papeles. «Confiese ya, va a ser más fácil», le dijo, sin dar espacio para la defensa. Mariana respondió con voz firme, a pesar de las lágrimas. «No voy a confesar algo que no hice. Amo a ese niño como si fuera mi hijo». El delegado rió con sarcasmo. «Todos dicen eso, señora. Todos son inocentes hasta prueba contraria. Y la prueba está contra usted». Esa frase la hizo derrumbarse por dentro. ¿Cómo luchar contra una farsa cuando todos ya habían decidido que era culpable? Mariana cerró los ojos y respiró profundo. Por más desesperante que fuera, no podía dejar que la mentira ganara. Un día la verdad aparece, pensó, tratando de aferrarse a cualquier esperanza. En ese instante no sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella decía que no todo estaba perdido. Tal vez fuera fe, tal vez fuera intuición, pero era como si una llama aún resistiera, aunque pequeña, en medio del vendaval. Esa llama sería su fuerza. Sin saber, la prueba de su inocencia ya estaba guardada, esperando el momento justo para explotar. Pero hasta entonces tendría que soportar el peso insoportable de la injusticia. Carlos Enrique Duarte, un hombre que cargaba en los hombros el peso de ser millonario y viudo, estaba desgarrado entre la razón y la emoción. Desde la muerte trágica de su primera esposa, se había vuelto vulnerable a las palabras dulces y manipuladoras de Renata Vázquez. En el fondo, sabía de la integridad de Mariana, testigo de años de trabajo honesto y dedicación. Pero en ese momento, ante la actuación perfecta de la nueva esposa, su mente se nubló. «Lo vi con mis propios ojos, Carlos. Esa mujer no es quien tú piensas», berreaba Renata, aferrada al brazo de él con lágrimas ensayadas. Su corazón, ya fragilizado, fue fácilmente aprisionado por la mentira. Los pasillos de la mansión eran como espejos de la confusión que dominaba su mente. Empleados murmuraban y la imagen de Mariana siendo llevada esposada lo perseguía como un fantasma. Carlos se acordaba de las veces que llegaba a casa y encontraba a Gabriel sonriendo en los brazos de la limpiadora. «Papá, mira, Mari me cuidó», decía el niño con alegría genuina. Esos recuerdos deberían bastar para calmar sus dudas, pero el veneno de Renata era más fuerte. «Ella siempre quiso tu lugar, Carlos. Está obsesionada con Gabriel», repetía la madrastra, alimentando un miedo que él nunca supo nombrar. Su silencio no era neutralidad, era cobardía. En una noche lluviosa, mientras el viento golpeaba fuerte en las ventanas de la mansión, Renata se acercó con una copa de vino en la mano. «¿No te das cuenta? Esa mujer podría haber matado a nuestro hijo». Carlos suspiró, moviendo la cabeza, tratando de racionalizar. «Conozco a Mariana, Renata. Ella nunca haría eso». Pero la esposa no cedió. Con mirada cortante, replicó: «Crees que conoces a las personas, pero hasta tu primera mujer te engañó escondiendo cosas. ¿Ahora vas a dejar que otra te engañe?». Esas palabras golpearon a Carlos como una puñalada, reabriendo heridas antiguas. Cerró los ojos y, sin darse cuenta, comenzaba a dudar de su propia memoria. En el cuarto de Gabriel, el niño lloraba bajito, llamando por Mariana. «Quiero a Mari, papá, quiero a Mari», decía sollozando. Carlos trató de consolar al hijo, pero Renata interrumpió. «Está confundido, Carlos. La limpiadora le lavó el cerebro. Es natural que la extrañe». El millonario, dividido, besó la frente del hijo y respondió: «Va a pasar, mi amor, va a pasar». Pero por dentro sabía que el dolor del niño no era confusión, era nostalgia verdadera. Aún así, el peso de la manipulación era más fuerte que el grito inocente del niño. La voz de Renata martillaba como sentencia final en su mente. El desayuno de la mañana siguiente fue silencioso. Carlos bajaba las escaleras mientras Renata hojeaba periódicos que estampaban el titular: «Empleada agrede a heredero de familia Duarte». Ella suspiró dramáticamente. «¿Viste? Hasta toda la ciudad ya sabe quién es ella de verdad». Carlos tragó en seco, mirando fijamente la taza de café. Quería creer en la inocencia de Mariana, pero el miedo al escándalo y el deseo de proteger la imagen de la familia
familia lo paralizaban. No puedo arriesgar, Renata, necesito pensar en Gabriel, murmuró. La esposa sonrió satisfecha. Exactamente, amor. Y pensar en él es mantener a esa mujer lejos de aquí. Las visitas de amigos y empresarios solo reforzaban el teatro de la madrastra. Pobre del pequeño Gabriel, qué situación horrible, comentaban apretando la mano de Carlos. Él respondía con frases cortas, siempre mirando al suelo, como quien carga culpa. Cada vez que alguien mencionaba a Mariana, Renata suspiraba y dejaba escurrir una lágrima calculada. Ella engañó a todos nosotros y casi destruye mi familia, decía, recibiendo miradas de compasión. Carlos, sin fuerzas para contestar, dejaba que la mentira se volviera verdad ante la sociedad. Su omisión era el combustible que mantenía viva la injusticia. Por la noche, solo en su escritorio, Carlos trataba de poner orden en los pensamientos. Las paredes llenas de diplomas, premios y conquistas no traían respuestas para el caos dentro de él. Tomó una foto de Gabriel aún bebé en los brazos de la difunta esposa y sintió un apretón en el pecho. «Te fallé, amor, le fallé a nuestro hijo», susurró en lágrimas silenciosas. Pero cuando cerraba los ojos, la imagen que venía era la de Renata llorando histéricamente, jurando haber visto a Mariana lastimar al niño. Preso entre el recuerdo de la bondad y el teatro de la esposa, Carlos se hundía en un abismo de indecisión que lo convertía en rehén de la mentira. El dilema de Carlos no era solo sobre creer o no en Mariana, era sobre enfrentar su propia debilidad. Sabía que si le daba la razón a la esposa, tendría paz con Renata, pero perdería la oportunidad de honrar la verdad. Si le daba la razón a la limpiadora, compraría una guerra dentro de casa y pondría en riesgo su matrimonio. Esa dualidad lo corroía por dentro. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si ella realmente lo hizo?, se preguntaba, incapaz de confiar plenamente en su propio juicio. Esa duda era la prisión invisible que lo mantenía esposado, sin siquiera darse cuenta. En el fondo, Carlos sabía que estaba cediendo por miedo, no por convicción. La imagen de la sociedad, el peso del apellido Duarte y la presión de mantener la reputación de la familia lo hacían callar. Mientras tanto, Mariana se consumía detrás de las rejas, sola, y Gabriel lloraba por la ausencia de quien realmente lo amaba. Pero Renata continuaba actuando su papel con perfección, siempre recordando al marido: «Necesitas ser fuerte, Carlos. Necesitas proteger a nuestra familia». Él, fragilizado, creía. El juego de la madrastra estaba funcionando, y cada segundo que pasaba, Mariana se hundía más en el pozo de la injusticia. Detrás de toda esa manipulación, una verdad gritaba en silencio. Carlos tenía el poder de cambiar todo, pero estaba ciego por el miedo y el control de la esposa. Su corazón sabía de la inocencia de Mariana, pero su mente, dominada por el chantaje emocional, no tenía valor de enfrentar la realidad. Lo que no imaginaba es que la verdad registrada en silencio por una cámara olvidada saldría a la luz de forma tan devastadora que rompería todas sus certezas. La máscara de Renata aún no había caído, pero el peso de la mentira ya amenazaba con derrumbarse sobre todos. Mientras la mentira se extendía por la ciudad, la mansión permanecía como un escenario de silencio cómplice. El cuarto de Gabriel, sin embargo, guardaba un secreto que nadie imaginaba. Una pequeña cámara de la vigilancia infantil olvidada en un rincón registraba cada detalle escondido detrás de las puertas cerradas. El dispositivo, empolvado y discreto, había sido dejado ahí por descuido después de un cambio de muebles. Renata, tan confiada en su actuación, nunca percibió ese ojo electrónico que la vigilaba en silencio. Y fue ese detalle mínimo, aparentemente insignificante, el que se convertiría en la pieza central de toda la verdad. En la pantalla de la cámara, la realidad era cruda y dura. Ahí estaban las imágenes de Renata maltratando a Gabriel, jalándole el brazo, gritándole y hasta empujándolo contra la cama. El niño lloraba, suplicaba por Mariana, y la madrastra respondía con frialdad: «Cállate o nunca más vas a ver a esa mujer». Cada gesto cruel quedaba grabado, cada palabra venenosa quedaba registrada. Era como si la propia justicia se hubiera escondido detrás de esa lente, esperando el momento justo para aparecer. El objeto que parecía inútil ahora era el testigo silencioso que cambiaría el rumbo de la historia. Lo más irónico era que Renata, obsesionada con manchar la imagen de Mariana, jamás imaginó que estaba cavando su propia ruina. Mientras esparcía su versión para vecinos, conocidos
desconocidos y hasta para la policía, la verdad estaba ahí, grabada en alta definición, como una bomba a punto de explotar. El contraste era cruel. De un lado, una mujer inocente consumiéndose en la cárcel, siendo llamada criminal. Del otro, la verdadera culpable, desfilando como víctima ante la sociedad. Lo que sostenía la farsa era apenas el tiempo, y el tiempo estaba a punto de volverse contra ella. La soledad de la cámara era casi simbólica, olvidada, empolvada, ignorada, así como Mariana. Las dos estaban ligadas por un destino común, invisibles para el mundo, pero cargando la verdad dentro de sí. Gabriel, sin saber, miraba hacia ese objeto en el rincón del cuarto y, en su inocencia, sentía cierto alivio, como si algo lo protegiera. No entendía de grabaciones o pruebas, pero la fe infantil lo hacía creer que un día alguien vería lo que realmente pasaba. Era como si el niño confiara más en la cámara silenciosa que en los adultos a su alrededor. En el fondo, la cámara representaba aquello que la justicia debería ser: imparcial, fiel, incapaz de dejarse engañar por lágrimas falsas. No se impresionaba con vestidos caros, ni con discursos ensayados. Solo mostraba la verdad desnuda y dura. Si las personas pudieran ver lo que estaba ahí, el juego cambiaría completamente. Pero por ahora era un secreto escondido, un grito silencioso preso detrás de la lente. Y ese grito necesitaba de alguien valiente para ser revelado. El destino de la inocente y la caída de la culpable dependían de quien tuviera valor de dar voz a esa prueba. Mientras Renata se jactaba en cenas y encuentros sociales, diciendo frases como: «Fue horrible lo que ella hizo, pero voy a proteger a mi hijo a cualquier costo», la cámara permanecía impasible, registrando lo opuesto. Ahí no había espacio para interpretaciones. Era la verdad cruda, dolorosa, incuestionable. Lo que pasaba dentro de las paredes del cuarto de Gabriel era exactamente lo opuesto de lo que se mostraba al mundo. Con cada segundo de grabación, Mariana era absuelta y Renata era condenada, aunque nadie aún hubiera visto. El simbolismo era tan fuerte que parecía hasta irónico. La madrastra, que adoraba exhibirse frente a las cámaras sociales, había sido traicionada justamente por una cámara doméstica. Ella, que creía controlar todas las narrativas, había perdido el control ante un pequeño dispositivo olvidado. Era como si la vida hubiera decidido escribir su propia venganza. Mientras Renata creía que su mentira era invencible, la cámara era como una bomba de tiempo, a punto de estallar en sus manos. Cada mentira contada era solo más combustible para la explosión inevitable. Del lado de afuera, en la prisión, Mariana lloraba sola, sin saber que su salvación ya existía. Rezaba pidiendo justicia, y la justicia ya estaba grabada, esperando apenas ser descubierta. Era como si el destino silencioso estuviera escribiendo su redención con imágenes que no podían ser negadas. La cámara no tenía emociones, pero cargaba dentro de sí el poder de cambiar vidas. Era el testigo que no podía ser comprado, sobornado o intimidado. Ahí estaba la respuesta para todas las humillaciones, todas las lágrimas, todo el dolor. El silencio de la cámara era ensordecedor. No gritaba, no hablaba, pero decía más que cualquier palabra. Ahí estaba la prueba, que haría que toda la ciudad se tragara la risa cruel, que haría a Carlos Enrique caer de rodillas ante la verdad, que desmontaría la farsa de Renata ante todos. Con cada segundo guardado, Mariana ganaba fuerza, aún sin saberlo. Era como si en la oscuridad una vela permaneciera encendida, esperando apenas a alguien que tuviera valor de levantarse y mostrar la llama. La justicia estaba ahí, apenas adormecida, pero la cámara por sí sola no podría hablar. Necesitaba ser descubierta, necesitaba ser llevada a las manos correctas. El secreto estaba guardado, esperando el momento justo de ser revelado. Hasta entonces, Renata continuaría creyendo que había ganado, esparciendo su mentira como si fuera una victoria definitiva. Pero poco sabía que su derrota ya estaba grabada, cristalina, en silencio, apenas aguardando la oportunidad de salir a la luz. Y cuando saliera, no habría lágrima, grito o mentira capaz de callar la verdad. Con Mariana detrás de las rejas, la mansión parecía más silenciosa que nunca. Renata, con su arrogancia habitual, exigió al marido que contratara otra empleada inmediatamente. «Esta casa no puede parar, Carlos. Necesito a alguien que ocupe el lugar de esa criminal», dijo con veneno escurriendo en cada palabra. Fue así que Lucía Fernández surgió, una mujer discreta,
recta, de habla calmada, que cargaba en el rostro las marcas de una vida difícil en Xochimilco. Diferente de Mariana, que transmitía calor y afecto, Lucía era observadora, prefiriendo escuchar más que hablar. «Hago mi trabajo, señora. No necesita preocuparse», afirmó el primer día, encarando a la madrastra con respeto, pero sin sumisión. Gabriel, aún traumatizado, al principio no quiso acercarse a la nueva limpiadora. «Quiero a Mari», repetía, escondiendo la cara entre los brazos. Lucía, paciente, se arrodilló frente a él y dijo: «No vine a sustituir a nadie, solo quiero cuidarte. ¿Está bien?». El niño la miró desconfiado, pero percibió que esa mujer no tenía la misma mirada dura de Renata. Poco a poco comenzó a soltarse, pero aún llamaba el nombre de Mariana durante la noche, sollozando en sueños. Ese detalle no pasó desapercibido para Lucía, que sintió que había mucho más en esa historia de lo que todos dejaban entrever. Mientras limpiaba los cuartos de la mansión, Lucía notaba las miradas controladoras de Renata. La madrastra parecía desconfiar de cualquier paso, como si tuviera miedo de ser descubierta. «No toques nada que no sea necesario», advertía en tono áspero, siempre con ojos atentos. Pero Lucía no era ingenua. Había pasado la vida enfrentando situaciones injustas y sabía leer a las personas como pocos. El comportamiento exagerado de Renata despertaba su curiosidad. «Hay algo mal aquí. Esta mujer no es lo que parece», pensaba en silencio, mientras organizaba ropa, arreglaba camas y observaba los pequeños detalles dejados de lado por la patrona. Fue durante una de esas rutinas que el destino se mostró. En el cuarto de Gabriel, al retirar una caja de juguetes para limpiar detrás del estante, Lucía percibió un objeto cubierto de polvo. Curiosa, se acercó y tomó el aparato. Era la cámara de vigilancia, olvidada y apagada. «¿Qué hace esto aquí?», murmuró, examinando el dispositivo. El corazón se aceleró. Sabía que equipos así registraban imágenes, y la simple idea de que pudiera haber grabaciones movió su intuición. Miró alrededor, se aseguró de que estaba sola y puso el objeto a un lado, planeando descubrir más tarde lo que había dentro. Sin embargo, la presencia de esa cámara no pasó desapercibida para Gabriel. El niño, al verla en las manos de la nueva limpiadora, abrió grandes los ojos y dijo: «Eso vio todo, eso sabe la verdad». Lucía se acercó, sorprendida por la reacción del niño. «¿Qué quieres decir, Gabriel?», preguntó con delicadeza. Él dudó, pero completó: «Fue ella. Mari nunca hizo nada. Quien me lastimó fue la...». Antes de que terminara, Renata entró al cuarto, sonriendo falsamente. «¿Todo bien por aquí?», preguntó con mirada afilada. Lucía rápidamente escondió el aparato entre los trapos de limpieza, respondiendo: «Todo correcto, señora». Pero dentro de sí sabía que había encontrado algo crucial. Renata, desconfiada por naturaleza, sintió que algo estaba mal. «No quiero que este niño te llene la cabeza con tonterías, Lucía. Haz tu trabajo y no le hagas caso», dijo firme. Lucía apenas asintió, pero su mente hervía. «Entonces es verdad, está escondiendo algo», pensó. Cada gesto de la madrastra parecía confirmar sus sospechas. La sonrisa fría, los ojos duros, la prisa por callar la voz del niño, todo denunciaba una culpa escondida. La nueva limpiadora, aunque recién llegada, ya percibía que estaba en el centro de una red de mentiras y que ese pequeño aparato podría ser la clave para desenredarla. Durante la noche, cuando la casa finalmente se calmó, Lucía retiró el aparato de donde lo había escondido y lo analizó con más cuidado. Sus manos temblaban, pero la determinación era mayor que el miedo. «Si esto realmente grabó lo que pasó, puede cambiar todo», susurró para sí misma. Encendió el equipo y navegó por los archivos hasta encontrar las grabaciones guardadas. Lo que vio hizo que su corazón se helara. Imágenes claras de Renata gritándole a Gabriel, jalándolo del brazo y amenazándolo con palabras crueles. Lucía se llevó las manos a la boca para ahogar el shock. «Dios mío del cielo, Mariana es inocente», exclamó en llantos silenciosos. El impacto del descubrimiento fue tan grande que Lucía necesitó sentarse para respirar. No era solo una grabación, era una prueba irrefutable. Cada segundo de video desmontaba la mentira que había destruido la vida de una mujer inocente. «Si me quedo callada, me vuelvo cómplice», pensó con lágrimas en los ojos. Pero revelar aquello no sería fácil. Renata tenía poder, dinero e influencia. «Si hablo, puedo perder mi trabajo o algo peor», reflexionó, sintiendo el peso de la responsabilidad. La decisión que estaba a punto de tomar podría cambiar no solo la vida de Mariana, sino la
suya también. Mientras sostenía el aparato contra el pecho, Lucía miró al techo y murmuró: Dios, muéstrame qué hacer. No quiero callarme ante esta injusticia, pero tengo miedo. El silencio de la mansión parecía escucharla, como si las paredes guardaran secretos demasiado pesados para cargar. Gabriel, despertado por una pesadilla, entró al cuarto y la vio llorando. ¿Tú crees en Mari? ¿No crees?, preguntó inocente. Lucía lo abrazó fuerte y respondió: creo, mi ángel, y voy a probar que ella es inocente. La promesa estaba hecha. Ahora nada más podría detenerla. Lucía sabía que su próximo paso sería arriesgado. Necesitaba llevar la prueba fuera de la mansión antes de que Renata descubriera que el aparato había sido encontrado. El corazón latía acelerado solo de pensar en el peligro, pero dentro de ella crecía un valor que no conocía antes. Si no hago nada, este niño va a continuar viviendo un infierno y una inocente va a pudrirse en la cárcel, concluyó firme. La decisión estaba tomada. No sería solo una limpiadora en esa casa. Sería la voz de la verdad que Renata nunca imaginó enfrentar. Lucía pasó la noche en vela, con los ojos fijos en el pequeño aparato que cargaba la verdad escondida. Cada vez que recordaba las escenas grabadas, su corazón se apretaba. Si guardo esto solo para mí, Mariana va a ser destruida y el niño va a continuar sufriendo en las manos de esa mujer, murmuraba, caminando de un lado a otro en el pequeño cuarto de empleada. El miedo, sin embargo, rondaba su mente. Renata era poderosa, tenía influencia y no pensaría dos veces antes de acabar con quien osara desafiarla. Pero dentro de Lucía crecía algo mayor que el miedo, un valor que venía de la certeza de estar ante la justicia. En la mañana siguiente, al servir el café, Lucía observaba a Renata fingir perfección ante todos. Gabriel se está recuperando, gracias a Dios, lejos de esa criminal, decía, sosteniendo la mano de Carlos Enrique con falsa devoción. El millonario apenas asentía, sin valor de mirar a los ojos de la nueva empleada. Lucía sostenía firme la bandeja, el corazón disparado. Si él supiera de la grabación, si hubiera visto lo que yo vi, pensaba, conteniendo las ganas de revelar todo en ese instante, pero sabía que necesitaba actuar con cautela. Un paso en falso, y podría perder no solo el empleo, sino la oportunidad de salvar dos vidas inocentes. Gabriel, sentado a la mesa, no escondía la tristeza. Movía el plato sin ganas, hasta que miró a Lucía y susurró: ¿Tú viste? ¿No viste? Tú sabes que Mari es inocente. Su corazón casi saltó del pecho. Vi, Gabriel, vi, sí, respondió bajito con lágrimas en los ojos, mientras fingía ajustar la servilleta. Renata, desconfiada, interrumpió: ¿Qué están murmurando ahí? Vamos a comer en paz. El niño bajó la cabeza, pero Lucía apretó su mano por debajo de la mesa, transmitiendo la promesa silenciosa: voy a luchar por ustedes. El valor nacía ahí, fortalecido por la mirada inocente del niño. Decidida, Lucía buscó un momento en que pudiera salir de la mansión sin levantar sospechas. Inventó la excusa de que necesitaba comprar algunos productos de limpieza y escondió el aparato dentro de la bolsa, envuelto en un trapo. Mientras caminaba por las calles de Polanco, cada paso parecía un desafío. El miedo de ser seguida, de ser descubierta, de que algo saliera mal, la dejaba en estado de alerta. Pero la determinación era mayor. No puedo parar ahora. Mariana está presa injustamente y depende de mí, repetía mentalmente como quien renueva su fuerza en cada esquina. Era una misión arriesgada, pero imposible de postergar. En la delegación, al pedir hablar con el delegado, Lucía fue recibida con desconfianza. ¿Qué tiene que decir, doña?, preguntó el hombre cruzando los brazos. Con las manos temblorosas, puso el aparato sobre la mesa. ¿La verdad? Aquí está la verdad. El delegado, curioso, encendió el dispositivo y vio las primeras escenas. El silencio se apoderó de la sala. Imágenes de Renata agrediendo al niño aparecieron en la pantalla y la farsa comenzó a derrumbarse. Esto cambia todo, murmuró el delegado abriendo grandes los ojos. Lucía respiró profundo, sintiendo que su valor finalmente estaba transformando la injusticia en esperanza. Los policías que antes se burlaban de Mariana quedaron atónitos. Entonces era mentira, todo mentira, murmuraban entre sí, choqueados con lo que veían. La sensación de triunfo recorrió el cuerpo de Lucía, pero también un peso. Ahora cargaba la responsabilidad de enfrentar a una familia poderosa. No importa, no voy a retroceder, se dijo con firmeza. Por primera vez, alguien había tenido valor de romper el silencio. Lo que antes era solo un secreto
secreto guardado en un rincón empolvado de la mansión ahora se convertía en una prueba incontestable ante la ley. Y esa prueba venía de las manos de una mujer sencilla, pero valiente. Mientras la grabación era copiada para los archivos de la policía, Lucía se acordó de Mariana sola en la celda, sufriendo las consecuencias de un crimen que no cometió. Una lágrima escurrió por su rostro, pero no era de miedo, era de alivio. Ella va a ser libre, va a recuperar su dignidad, pensó. El valor de Lucía no era solo por Mariana, era también por Gabriel. Ese niño merece crecer sin vivir en ese terror. Necesita saber que aún existen personas que luchan por él. La convicción era tan fuerte que transformaba su fragilidad en fuerza inquebrantable. Al volver a la mansión, Renata la esperaba en la sala, con brazos cruzados y mirada desconfiada. Se demoró, ¿no le parece? ¿Dónde estuvo todo este tiempo?, cuestionó con voz dura. Lucía mantuvo la calma, aún con el corazón acelerado. Había fila en la tienda, señora. Se demoró más de lo que esperaba, respondió, mirando firme a los ojos. Renata no dijo nada, pero su expresión denunciaba sospecha. El valor de Lucía ahora también se mostraba en la forma como encaraba a la patrona, sin miedo, sin sumisión. Sabía que la verdad ya había sido entregada y que temprano o tarde la máscara de Renata caería ante todos. A partir de ese momento, Lucía dejó de ser solo una empleada. Se convirtió en la pieza clave de la batalla entre la mentira y la verdad. Su valor era el eslabón que conectaba la justicia al sufrimiento de Mariana. Aún sin saber las consecuencias, estaba dispuesta a pagar el precio. El miedo no me va a parar. Ya fui demasiado lejos para volver atrás, pensaba con firmeza mientras cumplía sus tareas en la mansión. El peso de la verdad estaba en sus manos, pero el corazón le decía que había hecho lo correcto, y el valor, una vez despertado, ya no podría ser apagado. El día en que Lucía decidió hablar, marcó el inicio de la caída de Renata. La farsa comenzaba a deshacerse, y la ciudad pronto conocería la verdad que ella trató de esconder. El gesto de una mujer sencilla, de origen humilde, se transformaba en ejemplo de bravura. ¿Quién diría que sería yo, justamente yo, la que cambiaría este juego? Reflexionaba con humildad, pero también con orgullo. El valor de Lucía no solo salvaba a una inocente, sino que reavivaba la esperanza de que, aun en un mundo tan desigual, la verdad aún tenía voz. Y esa voz era la suya, firme, clara e invencible. El tribunal estaba repleto esa mañana. Periodistas, curiosos y hasta vecinos de la familia Duarte se empujaban para conseguir un lugar. El caso se había vuelto noticia en toda Ciudad de México. La limpiadora acusada de agredir al hijo del millonario. Mariana entró esposada, escoltada por policías, pero con la cabeza en alto, aún con el corazón en pedazos. Al verla, algunos murmuraron: «Es ella. Mira esa cara de culpable». Otros rieron con burla. La mirada de Carlos Enrique estaba baja, evitando encarar a la mujer que trabajó años en su casa. Y a Renata, en su vestido elegante y maquillaje impecable, actuaba desesperación, sosteniendo un pañuelo y secando lágrimas que no existían. Los abogados de la madrastra abrieron el caso con firmeza, describiendo a Mariana como desequilibrada, una mujer frustrada, con envidia de la patrona que descontó su furia en un niño indefenso, decían con voz firme y teatral. El público murmuraba, absorbiendo cada palabra como verdad. Mariana, sentada, apenas movía la cabeza, murmurando bajito: «Es mentira, todo mentira». El juez observaba con frialdad, mientras Renata soltaba sollozos altos, abrazada al marido, que aún parecía dividido. La actuación era tan convincente que muchos creyeron que la decisión ya estaba tomada. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Mariana trató de argumentar: «Mi cliente siempre cuidó al niño con amor, como una madre de corazón. No hay pruebas concretas contra ella, solo acusaciones vacías». Pero las risas irónicas resonaron de la platea. Renata se inclinó hacia adelante y murmuró lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Ella casi mata a mi hijo». Las personas se agitaron y el juez necesitó pedir silencio. Mariana, sofocada, lloraba en silencio, sintiendo que estaba siendo aplastada por la mentira. Una vez más parecía imposible vencer la farsa montada con tanta perfección. Fue en ese momento que el delegado responsable del caso pidió la palabra. Todos se miraron confundidos. «Excelencia, nuevas pruebas llegaron hasta nosotros anoche. Pido permiso para presentarlas en el plenario». El juez, intrigado, asintió. Renata se
heló en el mismo momento, pero trató de disimular. «¿De qué está hablando?», murmuró al abogado, que también parecía perdido. Lucía, sentada discretamente al fondo, apretaba las manos, sintiendo el corazón casi explotar de tensión. El destino estaba a punto de cambiar, y sabía que ese era el momento en que la verdad finalmente tendría voz. Las luces de la sala se apagaron parcialmente y la pantalla fue encendida. El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. La primera imagen exhibida fue de Gabriel llorando, suplicando: «No me lastimes, quiero a Mari». La platea reaccionó en shock, con gritos de sorpresa e indignación. Luego aparecieron las escenas de Renata jalando el brazo del niño, gritando y amenazándolo. «Cállate o nadie te va a creer», berreaba con el rostro distorsionado de odio. El público quedó estupefacto. Las máscaras caían ante imágenes que no podían ser negadas. Carlos Enrique se levantó bruscamente, los ojos desorbitados, encarando a la esposa como si la viera por primera vez. «Renata, ¿qué es esto?». La madrastra trató de levantarse, pero su voz falló. Eso es montaje, es mentira», gritó, pero sus palabras resonaron débiles ante la evidencia. El juez golpeó el martillo para mantener el orden, pero la platea ya estaba alborotada. Algunos gritaban: «¡Criminal! ¡Monstruo!». Otros movían la cabeza en incredulidad. Mariana lloraba copiosamente, pero esta vez no era de dolor, era de alivio. La verdad comenzaba a emerger, y con ella la esperanza de justicia. El abogado de Renata, desesperado, trató de argumentar que las imágenes podrían haber sido manipuladas, pero el delegado fue firme. El dispositivo fue peritado. Las grabaciones son auténticas, sin cortes o adulteraciones. El juez asintió reforzando: «Las pruebas son irrefutables». Renata, jadeando, perdió la pose. El pañuelo se resbaló de su mano y el maquillaje comenzó a correrse con el sudor. «Esto no puede estar pasando. No puede», murmuraba tratando de agarrar el brazo de Carlos, que la apartó con repulsa. La mujer que hasta entonces dominaba la narrativa ahora se veía expuesta, sin máscaras, ante todos. La reacción de la platea fue devastadora. Algunos empleados de la mansión presentes en la audiencia bajaron la cabeza en vergüenza por haber creído en la mentira. Otros miraban a Mariana con arrepentimiento. La diferencia era gritante. Antes era vista como criminal, ahora como víctima de una injusticia cruel. Gabriel, sentado al lado de un empleado de confianza, se levantó y corrió hacia la pantalla señalando: «¿Ven? No fue Mari, fue ella, fue ella». El niño lloraba desesperado, y ese gesto inocente fue el golpe final contra la farsa de Renata. El juez, con semblante grave, suspiró antes de declarar: «Ante las pruebas presentadas, este tribunal reconoce que Mariana Hernández fue injustamente acusada. A partir de este momento, está absuelta de las acusaciones». El corazón de Mariana se disparó. Las esposas fueron retiradas y el sonido metálico que antes simbolizaba humillación, ahora significaba liberación. La platea aplaudió de pie, algunos emocionados, otros aún choqueados. Lucía lloraba en silencio al fondo, orgullosa por haber tenido valor de traer la verdad a la luz. Era el momento en que la justicia finalmente hablaba más fuerte que la mentira. Renata fue detenida ahí mismo, bajo acusaciones de maltrato y falsa denuncia. La mujer que antes se presentaba como víctima perfecta, ahora salía esposada bajo abucheos y gritos de indignación. «Vergüenza, vergüenza», resonaba por el salón. Carlos Enrique, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas ante Mariana pidiendo perdón. «Te fallé, dejé que ella destruyera todo. Perdóname». Mariana, aún llorando, respondió: «Solo quería justicia, el perdón, el tiempo dirá». La audiencia terminó en shock, con la certeza de que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Renata Vázquez, que hasta pocos minutos atrás ostentaba la imagen de esposa perfecta y madre celosa, ahora estaba rodeada por miradas de odio e indignación. La exhibición de la grabación la desnudó ante todos, sin máscaras, sin excusas plausibles. Su maquillaje corrido reflejaba la caída no solo estética, sino moral, de una mujer que construyó su imperio personal sobre mentiras. Empleados de la mansión, antes sumisos, bajaban la cabeza en vergüenza, arrepentidos de haber creído en sus palabras venenosas. «No puedo creer que fui engañada por ella», murmuraba una de las vecinas presentes, mientras otras movían la cabeza en silencio, choqueadas con la revelación. Carlos Enrique, aún atónito, encaraba
miraba a la esposa como si mirara a una extraña. Su voz temblaba, pero cargaba la furia de la decepción. Confié en ti, Renata. Puse la vida de mi hijo en tus manos. Ella trató de defenderse, levantando las manos en desesperación. Carlos, escúchame. Yo solo estaba nerviosa. No quería lastimarlo. Fue un momento de debilidad. Pero sus palabras eran débiles, incapaces de competir con las imágenes proyectadas minutos antes. La platea reaccionaba con abucheos y gritos de revuelta. «¡Monstruo, sin corazón!», resonaba por la sala, transformando el tribunal en escenario de humillación pública. Renata trató de correr hacia el marido buscando apoyo, pero él se alejó bruscamente, rechazando cualquier contacto. «No te acerques a mí ni a mi hijo», gritó con lágrimas en los ojos. La frase cortó como navaja, sellando la ruptura definitiva entre los dos. Gabriel, protegido por un empleado de la casa, lloraba, pero su llanto no era de confusión, era de alivio. «Dije que no fue Mari, lo dije», repetía, secándose las lágrimas con las manitas frágiles. Esa pureza infantil se transformaba en prueba viva contra la madrastra, arrancando aún más indignación de los presentes. A cada intento de Renata de justificarse, su máscara caía más. «Manipularon la grabación. Esto es una trampa de esa limpiadora», vociferó señalando a Mariana, pero el delegado fue firme. «Las pruebas son auténticas, señora. Será procesada por maltrato y falsa denuncia». El silencio que siguió fue devastador. La arrogancia que la sostenía ya no existía. En su lugar quedaba apenas una mujer desesperada, aferrándose a excusas que nadie más creía. Hasta su abogado, pálido y avergonzado, bajó los ojos, incapaz de defenderla ante pruebas tan aplastantes. La policía se acercó para llevársela y Renata perdió el control. Gritaba, pataleaba, tratando de aferrarse a las columnas del tribunal como si pudiera impedir lo inevitable. «Se van a arrepentir. Esta ciudad se va a arrepentir de tratarme así». Pero su furia solo aumentaba la indignación de la platea, que la acompañaba con abucheos e insultos. Algunos invitados se levantaron de los bancos gritando «¡Justicia! ¡Cárcel para esa mujer!». La escena era caótica, pero también catártica. La farsa que engañó a tantos ahora era destruida ante todos. La madrastra, que se creía intocable, caía del pedestal en una caída tan ruidosa como inevitable. Carlos Enrique, aún de pie, se pasó la mano por la cara, como quien trata de despertar de una pesadilla. Se acercó a Mariana, que observaba la escena en silencio, aún asustada con el cambio. «No sé cómo voy a reparar esto, pero juro que voy a intentarlo». Ella apenas movió la cabeza con lágrimas escurriendo y respondió con firmeza: «El perdón es difícil, pero la verdad liberta. Lo importante es que ahora todos saben quién soy y lo que nunca haría». El público aplaudió sus palabras, reconociendo en ella la fuerza de quien enfrentó la humillación y salió más fuerte. Renata, esposada, fue conducida por los policías hasta la salida. Cada paso suyo era acompañado por flashes de cámaras, grabaciones de celulares y miradas de desprecio. El poder que antes ostentaba como escudo ahora se reducía a nada. «La justicia tarda, pero no falla», comentó uno de los reporteros, registrando el momento histórico. El semblante de la madrastra era de derrota absoluta. Ojos rojos, hombros curvados y el peso de la propia mentira aplastándola más que las esposas que aprisionaban sus muñecas. Era el retrato de la caída de alguien que creyó ser mayor que la verdad. En medio de la confusión, Gabriel corrió hasta Mariana y la abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. «Sabía que nunca me harías daño, tía Mari», dijo sollozando. Ella lo levantó en brazos, apretándolo contra el pecho, sintiendo que ese gesto borraba, aunque en parte, todo el dolor que había vivido. «Siempre voy a cuidarte, mi ángel, siempre», respondió, llorando junto a él. La escena emocionó hasta a los más fríos presentes en el tribunal, que se levantaron en aplausos largos, transformando el ambiente pesado en un momento de redención colectiva. Mientras Renata era puesta en la patrulla, los flashes aún iluminaban su rostro marcado por la vergüenza. Dentro del carro gritaba palabras desconectadas, prometiendo venganza, pero su voz se perdía en el ruido de la multitud que la repudiaba. Ya del lado de afuera, Mariana era rodeada por personas que querían abrazarla, pedir disculpas o simplemente agradecer por su valor silencioso. «Eres un ejemplo», dijo una señora anciana, apretando sus manos. Mariana sonrió entre lágrimas, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, su dignidad estaba restaurada. La caída de la madrastra
madrastra no fue solo la derrota de una persona, fue la victoria de la verdad sobre la mentira, del valor sobre la manipulación, de la sencillez sobre la arrogancia. Renata, que creía tener poder absoluto, descubrió que nadie puede huir para siempre de la justicia. Mariana salió del tribunal con pasos lentos pero firmes, como quien carga en cada movimiento el peso de una victoria conquistada con lágrimas y cicatrices. La multitud, antes cómplice del juicio apresurado, ahora la aplaudía de pie, reconociendo en ella una fuerza que nadie había visto antes. ¡Ganó! ¡Ganó!, gritaban algunos mientras otros trataban de acercarse para pedir perdón. Mariana, sin embargo, no se dejaba embriagar por la exaltación. Sus ojos estaban fijos en Gabriel, que corría hacia sus brazos como si finalmente hubiera encontrado el puerto seguro perdido. Al abrazarlo, susurró: «Nunca dejé de ser tu familia, mi amor». Carlos Enrique, tomado por la culpa, se acercó con lágrimas escurriendo. «Te fallé, Mariana. Debería haber creído. Debería haberte defendido». Las palabras venían cargadas de arrepentimiento sincero. Mariana lo miró con firmeza, conteniendo el llanto. «El perdón no es fácil, Carlos, pero hoy no es sobre lo que hiciste o dejaste de hacer, es sobre lo que la verdad mostró». El silencio que siguió fue profundo, y todos entendieron que ahí no había apenas absolución judicial, sino también moral. Mariana recuperaba su dignidad ante una sociedad que la había aplastado sin piedad. Al lado de ella, Lucía observaba la escena con emoción. Fue su valor el que desencadenó el cambio, su decisión de no callarse, lo que iluminó el camino de la verdad. Muchos querían acercarse a ella también, reconocer su lealtad. «Si no fuera por usted, esta injusticia continuaría viva», dijo uno de los delegados, apretándole la mano. Lucía sonrió tímidamente, pero respondió con firmeza: «Solo hice lo que era correcto. El valor no puede ser mayor que la conciencia de dormir en paz». Sus palabras resonaron como lección, mostrando que la verdadera fuerza no está en el poder, sino en la integridad. En la ciudad, la noticia se esparció como fuego. Periódicos y emisoras que antes estamparon la imagen de Mariana como criminal, ahora estampaban titulares diferentes. «La inocente que venció la mentira. Valor de empleada expone farsa de madrastra». El cambio era completo. Mariana y Lucía, antes invisibles en el universo de los ricos y poderosos, ahora se convertían en símbolos de superación. Personas sencillas las miraban como ejemplos. Si ellas lograron enfrentar todo eso y vencer, nosotros también podemos. La historia de las dos dejaba de ser apenas una tragedia particular y pasaba a ser inspiración colectiva. En el reencuentro con Gabriel, lejos de los reflectores, Mariana se arrodilló ante él y sostuvo su rostro con ternura. «Prometo que nunca más voy a dejar que nadie te aleje de mí», dijo emocionada. El niño sonrió entre lágrimas y el abrazo que intercambiaron parecía coser de vuelta cada pedazo de confianza rota. Lucía asistía a la escena con el corazón calentito, sabiendo que había sido parte de algo mucho mayor que un simple acto de justicia. En ese instante no había más patrona, empleado o diferencia social. Había apenas personas unidas por el amor y la verdad. Carlos Enrique, tragándose el orgullo, se las arregló para reconocer públicamente: «Mariana, siempre fuiste más leal que muchos que estaban a mi lado. Y tú, Lucía, me enseñaste que la verdad siempre encuentra una voz. Les debo mucho». Sus palabras sonaron como confesión y pedido de redención. Mariana respondió: «No es deuda, Carlos, es elección. Cada uno de nosotros elige si va a vivir de mentira o de verdad, y tu elección de aquí en adelante va a decir quién eres realmente». La platea, emocionada, reaccionó con aplausos, sellando el momento como marco de transformación. En la mansión Duarte, el ambiente también ya no era el mismo. El espacio, antes cargado de tensión y arrogancia, ahora parecía respirar liviandad. Empleados que presenciaron las humillaciones de Mariana se acercaron pidiendo disculpas. «Perdóneme, doña Mariana, creí en la mentira». Ella los abrazó sin rencor. «Lo importante es aprender. La mentira solo vence cuando nos callamos, pero cuando la verdad aparece, ilumina hasta las sombras más densas». Lucía, al lado, sonreía discretamente, sabiendo que su gesto había cambiado no solo una vida, sino toda una casa. Con el tiempo, Mariana volvió al trabajo, pero ahora con otra mirada. Ya no era apenas la limpiadora invisible, sino la mujer reconocida por el valor de enfrentar la injusticia. Su humildad permanecía
Lucía, pero la postura era de quien sabía su valor. Lucía continuó en la mansión, no apenas como empleada, sino como guardiana de la verdad. El vínculo entre ellas se fortaleció, transformándose en amistad verdadera, forjada en el fuego del dolor y consolidada en la victoria de la justicia. Juntas representaban la resistencia de las mujeres que no se dejan doblar por el peso de las mentiras. La historia de Mariana y Lucía corría como inspiración para muchos que sufrían en silencio. Escuelas, asociaciones y hasta iglesias comentaban: ellas probaron que la fe, el valor y la dignidad pueden vencer el poder de la mentira. Cada palabra que circulaba sobre ellas era como un bálsamo para aquellos que cargaban sus propias luchas invisibles. Mariana entendía que su victoria no era apenas personal, sino colectiva. Si mi dolor sirvió para abrir los ojos de otros, entonces valió la pena, decía en una entrevista emocionante. Era el ápice de su redención. En el corazón de la ciudad, la imagen de dos mujeres sencillas, pero grandiosas, quedó marcada como lección. No importa qué tan poderosa sea la mentira, la verdad siempre encuentra un camino. Mariana, antes humillada, ahora era exaltada. Lucía, antes invisible, ahora era reconocida como el valor que dio voz a la justicia. Y Gabriel, el niño que lloraba por su protectora, ahora sonreía en su regazo, libre del miedo. Ese final no era apenas sobre inocencia probada, sino sobre transformación, la prueba de que quien planta humillación siempre cosecha sorpresa y que la verdad, por más sofocada que esté, nunca muere. La historia de Mariana y Lucía nos recuerda algo profundo. No siempre la verdad aparece en el momento en que queremos, pero nunca deja de existir. Muchas veces, quien carga la mentira parece vencer, quien humilla parece tener el poder, y quien sufre parece condenado al silencio. Pero el tiempo siempre trabaja a favor de la justicia. Mariana fue esposada, ridiculizada y expuesta ante todos, pero su dignidad permaneció intacta. Lucía, por su parte, mostró que valor no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Las dos, venidas de la sencillez, se convirtieron en símbolos de fuerza que ni el dinero ni el estatus pudieron borrar. Y tú, que acompañaste esta historia, ¿ya pensaste en cuántas veces creíste en apariencias sin conocer la verdad detrás de ellas? ¿Cuántas veces juzgamos a alguien por lo que oímos sin ver el corazón? Mariana fue llamada criminal sin nunca haber cometido crimen alguno. ¿Cuántas Marianas existen a nuestro alrededor, siendo injusticiadas mientras la sociedad elige aplaudir a quien tiene poder? Esta historia es una alerta para que aprendamos a mirar más allá de lo que se ve, a dar voz a quien sufre callado y a no permitir que la injusticia sea normalizada, porque la mayor riqueza no está en el dinero, sino en la verdad que liberta y transforma. Por eso, no salgas de este video sin reflexionar. Si estuvieras en el lugar de Lucía, ¿tendrías valor de levantar la voz? Si fueras Mariana, ¿tendrías fuerzas para soportar hasta el final? Esa es la lección. Quien planta humillación siempre cosecha sorpresa, y quien insiste en la verdad nunca será derrotado. Si esta historia te tocó, deja tu like, compártela con tus amigos y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos y continúa con nosotros, porque aún tenemos muchas historias capaces de transformar vidas. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y no olvides, ya hay otra historia que te quitará el aliento esperándote en tu pantalla. Ahora, hasta el próximo video.